Encuentran presentes. Me presento, soy Priscila Breviscarte, soy abogada, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona y soy coinvestigadora de un Fondesit regular, Justicia, Género y Niñez de la Universidad de Concepción, y hoy me encuentro acá buscando amenamente conversar sobre estas materias que nos convocan hoy día: violencia institucional, interseccionalidad y grupos en especial situación de vulnerabilidad, un seminario que ha sido coorganizado por la Asociación de Magistradas Chilenas, el Comité de Género de la Corte de Apelaciones de Concepción y el Fondesit, al cual yo me hacía referencia, de la Universidad de Concepción. El seminario se enmarca en el Día Internacional de los Derechos Humanos y va a tener una modalidad de conversatorio, de manera que yo voy a ir planteando algunas preguntas, ¿cierto?, para abrir el diálogo entre las panelistas. Primero a Tania, quien se encuentra de manera telemática, le voy a plantear 2 preguntas, y luego a las panelistas que se encuentran hoy acá, que desde luego ya las voy a presentar formalmente. Y tendrán un tiempo de 5 a 8 minutos para ir conversando sobre distintas reflexiones en torno a estos conceptos fundamentales. Antes de dar inicio, les quiero dar la palabra a Pilar Maturana Cabezas, quien ha sido impulsora desde Matis de este seminario. Ella está haciendo su doctorado en estudios avanzados en derechos humanos, es máster en derechos fundamentales, es máster en argumentación jurídica y en estudios avanzados de derechos humanos. Adelante, Pilar, te escuchamos. Bueno, gracias, Priscila. También saludo a Rodrigo. Muchas gracias por acogernos en la Corte y participar en la organización de esta actividad. Jimena, a María Cristina y también a Tania, con la que compartimos las horas de la noche, que son ya por estos lados del mundo. Bueno, más que nada tomarme la palabra para agradecer como representante del Directorio Magistral Chilena, esta actividad, y contar un poquito el contexto, porque además también es una invitación. El contexto de esta actividad tiene que ver con el privilegio de haber trabajado como coeditora invitada del último número de la revista al Instituto de Estudios Judiciales, que una de sus secciones se dedica cuenta con 22 artículos de distintas materias que abordan la ley 21675, la ley contra la violencia en nuestro país. Entonces, en ese contexto surge esta idea. La semana pasada hicimos una actividad en Valparaíso y hoy en Concepción, para hablar de las distintas temáticas y los distintos desafíos, ¿cierto?, que trae esta norma. Y creo que en esta actividad el eje es, y por eso tan importante que Priscila sea la moderadora y que nos va a guiar en este diálogo, ¿cierto? El enfoque, la interseccionalidad desde las distintas formas como afecta también a las mujeres y a las niñas en su amplia diversidad. Y también, bueno, la participación de Tania, que aprovecho de agradecer, quien es la autora del artículo sobre violencia institucional. Bueno, Priscila, tú participaste también en la revista en materia de interseccionalidad, y Jimena y el equipo del Fondesit en materia de violencia contra niños y niñas en ese contexto. Entonces, dejarles invitado a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para revisar los distintos artículos de esta revista. Este es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de mujeres que escriben. La sección solo está escrito por mujeres, así que también eso rompe con las narrativas, ¿sí? De que las mujeres no podemos generar conocimiento. Entonces, agradecer y bueno, espero que sea muy provechosa esta actividad. Yo las voy a acompañar un ratito porque, bueno, es un poquito tarde por aquí y tengo que cumplir
otro trabajo que es el trabajo de madre, pero muchas gracias y espero que sea una oportunidad para debatir sobre estos temas tan importantes como la violencia institucional, la interseccionalidad, las mujeres privadas de libertad y la infancia. Así que muchas gracias y les mando un abrazo muy cordial y saludos desde parte del Directorio de Magistradas Chilena. Muchas gracias, Pilar. Y antes de presentar a nuestras invitadas, quisiera darle la palabra al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Rodrigo Cerda San Martín, para dar la bienvenida. Gracias, Priscila. En nombre de la Corte de Apelaciones y del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de esta misma Corte, agradezco vuestra presencia a la actividad de hoy. Y agradezco también a los coorganizadores, tanto de la Universidad de Concepción, el grupo investigador del Fondesit, a Machis, y en esta actividad de difusión de los interesantes artículos que están en el último número de la revista del Instituto de Estudios Judiciales, dedicado específicamente a temas relativos a violencia contra la mujer en razón de su género, géneros también no binarios. Y por lo tanto nos congratulamos de poder participar y poder colaborar en esta iniciativa. Todo se conecta muy fuertemente con la vigencia reciente de la Ley 21675 y cómo esta ha ido permeando en nuestras instituciones lentamente, pero lo está haciendo, se están haciendo las capacitaciones respectivas para que efectivamente tenga una aplicación y se hagan eficientes la protección de los derechos fundamentales de estos grupos vulnerados, no solo las mujeres, otros grupos que son tradicionalmente vulnerados en razón de su identidad de género, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, grupos migrantes, pueblos originarios que se entrecruzan como víctimas de vulneraciones intensas de derechos en nuestro país. Cuando uno cree que esto va avanzando y va avanzando bien, uno se encuentra con situaciones que son un poco preocupantes. Estaba el otro día yo en un matrimonio, celebrando, no tenía por qué salir el tema, y dentro de la mesa en que me corresponde participar en la celebración de ese matrimonio, había una fiscala de investigación de eventos en su servicio, en el contexto de la administración, de violencia, de ley Karin, de acoso sexual, acoso laboral. Y ella planteaba que había tenido capacitaciones, porque yo le dije que dentro de las cosas que estaba haciendo, estaba en la universidad, tenía un electivo de juzgamiento penal con perspectiva de género, y de inmediato ella para las antenas y me dice, ¿sabes que nadie me ha podido explicar cómo la perspectiva de género no tiene influencia o afecta el principio de igualdad? Entonces, cuando alguien que tiene a cargo las investigaciones de este tipo de cuestiones no tiene claro o no logra entender que al revés, si no utilizas la perspectiva de género, el acceso igualitario a la justicia no es posible, entonces te das cuenta que falta mucho a nivel de la capacitación. Estamos hablando de abogados, abogadas, personas que ejercen jurisdicción o investigación. Por lo tanto, a todo nivel, todas las instituciones tienen que hacer un esfuerzo importante en capacitación, en profundización y en darse cuenta que esto no es un eslogan, no es una moda, ni es una mera idea política, que lo es también, pero fundamentalmente es una cuestión de derechos fundamentales, de tutela de derechos fundamentales, y los órganos estatales tenemos que dar el estándar adecuado, la debida diligencia y evitar la revictimización. Esa pregunta es revictimizante. Esa pregunta viene de la institucionalidad. Esa es violencia institucional. Me imagino cómo tratar a las víctimas de esos delitos y sus investigaciones van a ir muy sesgadas y muy estereotipadas. Y mientras ella no logre identificar sus sesgos y estereotipos, entonces esa investigación va a ser parcializada. No va a ser objetiva, no va a ser imparcial. Entonces un conversatorio como este nos va a ilustrar sobre formas profundas de entender este desafío que nos viene desde el derecho internacional, se nos impone y recién después de muchos años sacamos una ley marco contra la violencia de género. En nuestra opinión, como comité lo hemos conversado, infrainclusiva,
porque tiende más bien a una mirada de género binario. Tiene que ampliarse un poco la mirada y la protección. El legislador en ese sentido está al debe. Bueno, sin más, invitarlas a escuchar atentamente este conversatorio y hacer todas las preguntas que ustedes crean que son convenientes para el desempeño de sus respectivas funciones o intereses. Gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, yo parto entonces con la presentación de nuestras excelentes invitadas que hoy día tenemos. Parto con Tania Sordo Ruz. Ella es jurista mexicana y es especialista en derechos humanos de las mujeres. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es doctora en Estudios Interdisciplinarios de Género por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene varias maestrías como de Diversidad Cultural y Complejidad Social y una maestría de Estudios Interdisciplinarios en Género en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora de varias publicaciones y yo hoy quiero resaltar algunas relacionadas con la temática, como el texto, ¿cierto?, Cuando el Estado es violento, narrativas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales, donde es coautora, y asimismo ha publicado recientemente el libro Derechos Humanos de las Mujeres, editorial Didot Argentina, la cual también aborda la temática. Ha trabajado para diversas ONGs y se desempeña como consultora especializada en género y derechos humanos con experiencia en litigio internacional, violencia de género contra las mujeres y discriminación interseccional. Muchas gracias, Tania. Bienvenida telemáticamente. Y presento también a María Cristina Melgarejo, quien ella es abogada, es máster en Derecho Penal y Ciencia Penal de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra. También es máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y en Derecho Penitenciario de la Universidad de Barcelona. Es defensora penal pública en la Defensoría Penal Pública de la región del Biobío y es académica. Se ha desempeñado como abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública del Biobío y ha participado en casos de alto perfil y ha podido visibilizar temáticas de violencia de género y condiciones carcelarias y actualmente es defensora penal interamericana. Gracias por acompañarnos. Y les presento también a Jimena Goche Marchetti. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y su trabajo se enfoca en igualdad, no discriminación, protección de los derechos de grupos vulnerables utilizando el derecho internacional de los derechos humanos y la teoría de género. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y actualmente se desempeña como vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Es consultora internacional y sus áreas de especialización giran en torno al género, ¿cierto?, y los derechos humanos. Ha sido perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuenta con un sinnúmero de publicaciones. Además, tiene una amplia carrera como investigadora. Ha sido investigadora de 2 proyectos FONDEF, ambos denominados Protocolos de Actuación para la Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad, y actualmente es investigadora principal de FONDECIT sobre justicia, género y niñas. Bueno, muy bienvenida. Como yo les comentaba, voy a ir haciendo algunas preguntas y voy entre medio a ir introduciendo algunos elementos de contexto y de conceptos también para que todos podamos ir hablando o comprendiendo en el mismo lenguaje. Parto con mis 2 preguntas a Tania Sordo, quien recientemente, como contaba Pilar, ha escrito sobre violencia institucional en esta revista del Instituto de Estudios Judiciales, pero ella tiene una amplia trayectoria, como bien consignaba, ¿cierto?, sus referencias biográficas, estudiando la temática. Y yo le quería preguntar, o le queríamos preguntar desde la organización a Tania, ¿cómo observas la conceptualización de la violencia institucional que hace la Ley 21.675, es una de las manifestaciones, ¿cierto?, de la violencia que consigna, a la luz en general de la doctrina y el derecho comparado? Es decir, ¿qué falencias, qué vicios o ventajas pudiera tener esta definición de violencia institucional que consagra la Ley 21.675? Bueno, hola. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Además de mexicana, soy medio chilena, así que me da especial gusto estar aquí. En primer lugar, me gustaría decir que es muy importante contar con esta ley marco, que es necesario, ¿no? Es un primer paso
y que aborde las distintas formas, manifestaciones y ámbitos de la violencia por razón de género contra las mujeres. Y creo que es muy importante que haya incluido la violencia institucional. Es una violencia que sucede en muchos países y no sé si me escuchan bien porque estoy ahí como viendo. Te escuchamos, vamos a subir un poquito el volumen, pero te escuchamos bien. Perfecto. Genial, cualquier cosa me van diciendo. Y bueno, decía que es muy importante, ¿no? Que se haya incluido esta forma de violencia, la violencia institucional, y para poder comentar, ¿no? Cómo considero que se aborda en la ley chilena, creo que es importante que pueda contextualizar un poco con el tiempo que tengo, ¿no? Que no es mucho. Primero me gustaría comentar que uno de los primeros países que incluyó la violencia institucional fue México, y que justamente lo hizo a partir de una investigación de un grupo de expertas, que es la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, que es del 2006, que esta investigación diagnóstica es la que dio pie a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También sería importante destacar que no es lo mismo la violencia institucional que la violencia institucional por razón de género contra las mujeres. Ahí el componente de género va a ser fundamental y no todo acto o acción o omisión va a ser, ¿no?, violencia institucional por razón de género. Me gustaría decirles también que este concepto de violencia institucional no está incluido tal cual en los tratados internacionales, como sucede, por ejemplo, con el caso de la violencia obstétrica, que podía haber una analogía, pero sí contamos con todo el marco que habla de que los estados deben de actuar con diligencia debida y que no deben tolerar o perpetrar esta violencia por razón de género en donde quiera que ocurra. Hay un informe del 2006 que es un estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer del secretario general de Naciones Unidas, que es interesante porque aquí ya se señala cómo un Estado puede ejercer violencia contra las mujeres mediante sus leyes y políticas, tolerando esta violencia con leyes inadecuadas o incluso por una ineficaz aplicación de esta que asegura la impunidad. Y en el marco también de Naciones Unidas es muy relevante la recomendación general número 35 del Comité CEDAW, que ya deben de conocer, que es del 2017, porque aquí se aborda la responsabilidad estatal por actos u omisiones de agentes estatales. Se dicen muchas cosas, pero yo quisiera destacar tres. Una que señala que en virtud de la CEDAW y el derecho internacional, el Estado es responsable de actos u omisiones de órganos y agentes que constituyan violencia por razón de género contra las mujeres, y aquí señala que incluye actos u omisiones de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También señala que los estados, sus órganos y agentes se deben abstener de incurrir en todo acto o práctica de discriminación directa o indirecta, y cómo los estados también deben prevenir tales actos u omisiones. Creo que son tres aspectos a destacar. Y también me gustaría señalar que en el ámbito del Comité CEDAW todavía no hay una sentencia, un dictamen, ¿no?, más bien que aborde la violencia institucional por razón de género, ni en el Tribunal Europeo, si bien sí podemos catalogar algunos de los casos, ¿no?, que conocemos en estos ámbitos como violencia institucional. El Tribunal Europeo habla más de victimización secundaria o revictimización, pero en la Corte Interamericana ha sido pionera y sí contamos ya con una sentencia que habla de violencia institucional en contra de una niña, en un caso de Nicaragua del 2018, VRP, VPC y otros, que incluso se señala que el Estado llegó a ser un segundo agresor y que existieron actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional de acuerdo con la Convención Belém do Pará. En el caso de México, en la ley del 2007 se incluyó la violencia institucional como actos u omisiones de servidores públicos de cualquier orden que discriminen, utilicen estereotipos de género. Esto es interesante porque se reformó en el 2023 para incluirla y se relaciona con el acceso a políticas públicas de las mujeres destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los distintos tipos de violencia. En el caso de España, en donde resido hace 16 años, no está incluida en una ley estatal, pero sí en las leyes de las comunidades autónomas. Está inspirada en las leyes de Latinoamérica, en particular México y Argentina. Y me gustaría señalar la ley catalana, que fue reformada en el 2020,
que habla de violencia machista, que es el lenguaje, y habla de formas o ámbitos, la violencia en el ámbito institucional. Creo que esta definición es relevante porque habla de acciones u omisiones, habla de la falta de diligencia debida, cuantitativa y cualitativa en el abordaje de la violencia machista, si es conocida o promovida por las administraciones o deviene en un patrón de discriminación reiterado y estructural. También habla de que puede ser un solo acto o una práctica grave, o que pueden ser reiterados actos o prácticas. Y también señala que la violencia institucional incluye la producción legislativa, la interpretación y aplicación del derecho que tenga este resultado, y llega a incluir la utilización del supuesto síndrome de alienación parental como violencia institucional. Y para concluir, una vez expuesto, ¿no?, muy brevemente este marco internacional y comparado, podría decir que si lo tomamos en cuenta, la definición que aporta la legislación chilena no sería la más acorde con los estándares internacionales al hablar de acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, y también al señalar que para el caso de los órganos de la administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones o omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no haya actuado en el marco de sus competencias y como consecuencia ocasione un daño por la falta de servicio. Aquí me gustaría destacar que se está limitando las definiciones que vimos previamente de violencia institucional por razón de género, que sería interesante que se hubiera abordado, mencionado la diligencia debida a todo funcionariado público, incluso el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, que ha tenido tanto desarrollo en el sistema interamericano, o incluso los estereotipos de género, como comentaba que hizo la ley mexicana con la reforma del 2023, como violencia institucional. También creo que va a ser muy importante cómo se implemente la ley, observar cómo se va a estar implementando y cómo se va a interpretar esa violencia institucional, siempre garantizando los derechos de las mujeres, y destacar, ¿no?, lo que se señalaba antes de las capacitaciones o formaciones, que es muy importante que la violencia institucional por razón de género entre en estas capacitaciones, en estas formaciones, y que se lleve a cabo un seguimiento y evaluación de la propia ley, en donde va a ser muy importante después de un tiempo ver qué impacto tuvo esta definición legal de violencia institucional por razón de género con la participación de expertas. Y bueno, por mi parte esto sería para ajustarme al tiempo por ahora. Muchas gracias, muy ajustada al tiempo, muchas gracias. Bueno, ya tenemos, ¿cierto?, una noción de que estamos ante una ley marco en el sentido general, pero por otro lado es específica, es con apellido, se refiere específicamente a un tipo de violencia, la violencia de género, y específicamente la violencia de género contra un grupo de personas que serían las mujeres. Y cuando miramos esta definición, que muy bien Tania hacía la comparación, aparece que esta definición de violencia institucional refería a un tipo específico de violencia institucional, que es la de género, parece ser más restringido que el estándar internacional, ¿cierto?, de derechos humanos al respecto. Pero por otro lado, yo quiero introducir otros elementos de contexto, y en este caso otro concepto, que es la noción de especial situación de vulnerabilidad, que ha sido un elemento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha introducido como clave para establecer una obligación especial para los estados, una obligación reforzada de protección a ciertos grupos de personas. Y esta obligación reforzada se refiere al Estado y por lo tanto a todos sus agentes. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, ha hablado de que se trata de un enfoque diferenciado y fundamenta estos enfoques diferenciados, créanlo o no, como bien decía, ¿cierto?, el ministro en su parte introductoria, en el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, hacemos diferencias para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación. La Corte va a decir en esta opinión consultiva que pueden establecerse distinciones basadas en desigualdades de hecho, considerando la situación de mayor o menor desventaja en que se encuentran ciertas personas, agregando que dicho trato diferenciado no es finalmente, ojo, una opción para el Estado y sus órganos, sino una obligación, en cuanto no basta con que los Estados
se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección de sujetos del derecho, ya sea por su condición personal o por una situación específica en que se encuentra. También recientemente el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, ha señalado que este concepto de especial situación de vulnerabilidad y en el fondo de una protección diferenciada juega un papel crucial en la eliminación de las barreras jurídicas que afectan a las mujeres y las niñas. Porque tratar a todas las personas por igual, dice esta recomendación, tratar a todas las personas por igual sin tener en cuenta características interseccionales como la raza, la clase, la discapacidad o la edad, pueden reforzar de forma involuntaria la discriminación. ¿Por qué yo introduzco estos elementos de contexto? Porque, siguiendo con Tania, quisiéramos preguntarle, ¿cierto?, en relación a estas obligaciones reforzadas del Estado y las agentes del Estado, ¿cierto?, cómo la violencia institucional en particular pudiera configurarse desde los espacios de justicia, el ecosistema de justicia, ¿cierto? No solamente estoy pensando en el Poder Judicial, sino también en la Fiscalía, en la Defensoría, ¿cierto?, en el ecosistema. Tania. Sí, pues es una pregunta muy interesante. Primero me gustaría destacar que cuando hablamos de especial situación de vulnerabilidad, estas situaciones tienen que ver con los ejes de desigualdad o discriminación, es decir, no tienen que ver con las personas, sino con los sistemas de opresión o ejes de desigualdad y cómo van a operar y esas intersecciones en cada caso en particular. Creo que es muy importante tomar en cuenta que junto con la perspectiva de género, que coincido que es una obligación del derecho a la igualdad y no discriminación que tienen los estados, hay que aplicar un enfoque interseccional en la implementación, porque no todas las mujeres van a tener los mismos obstáculos para acceder a la justicia. Aquí es muy relevante pensar en la justicia, como bien señalabas antes, no solamente como la sentencia o el proceso, sino como desde que inicia todos los componentes que tiene y que pensemos que no va a tener la misma situación, por ejemplo, una mujer blanca con el pasaporte chileno, sin discapacidad, de la ciudad, con buena situación económica, que, por ejemplo, una mujer migrante racializada que no tenga el pasaporte chileno, una mujer con discapacidad que esté en el ámbito rural o en situación de pobreza. Tampoco va a ser lo mismo si se habla español o si se necesita una traducción e interpretación, que además debe de ser especializada, o si es una niña, que como sabemos los niños y las niñas en este caso son sujetas de derechos y tienen derechos como el que el interés superior sea una consideración primordial, que se les escuche y que participen, entre otros. Por lo que, para evitar esa violencia institucional por razón de género, es muy importante que los sistemas de justicia se adapten a las mujeres y no las mujeres sean quienes se tienen que adaptar a los sistemas. También tiene que haber la diligencia debida, insistir mucho que la diligencia debida conlleva la perspectiva de género, el enfoque interseccional, conlleva que no se apliquen mitos, prejuicios y estereotipos de género, tomando en cuenta que en los estereotipos de género también hay un enfoque interseccional. No van a ser los mismos estereotipos para unas mujeres que para otras, y esto es algo relevante. Y si no hay diligencia debida, suele haber violencia institucional. Habría que tomar en cuenta la Recomendación General 33 del Comité CEDAW, que justamente habla sobre el acceso a la justicia a las mujeres y los 6 elementos que debe de haber que se conectan entre sí. Y yo creo que las formas de reparación en estos casos, porque lo que puede ser reparador para una víctima superviviente puede no serlo para otra, incluso puede ser revictimizante o podría ser violencia institucional. Por lo que la violencia institucional en el ámbito de la justicia se podría configurar, por ejemplo, en la policía. En muchas investigaciones en las que he participado vemos cómo muchas veces ahí inicia todo el acceso a la justicia y cómo si en la policía no se tiene esta capacitación especializada, muchas veces se suele culpabilizar o responsabilizar a las mujeres por las violencias ejercidas en contra de ellas, o se cambia su testimonio o no queda reflejado tal cual, lo cual va a tener consecuencias en el procedimiento, o también si pasan muchos años, que serían las dilaciones indebidas
hasta el juicio o nunca hay, ¿no?, una sentencia, una decisión. También podríamos hablar de violencia institucional por razón de género, cuando no se dictan órdenes de protección a pesar de las pruebas y se minimiza el riesgo, y conocemos casos de mujeres que solicitaron estas órdenes, no se otorgaron y existieron femicidios, feminicidios, o cuando en los juzgados de las mujeres, que esto pasa en muchos lugares, ¿no?, incluso en España, donde muchas veces tienen que compartir el mismo espacio las víctimas o supervivientes con los hombres que han denunciado y las implicaciones que esto tiene para ellas. También si se aplican estereotipos de género o prejuicios de género durante el juicio. Por ejemplo, aquí en España conocimos un caso en el cual una víctima superviviente de violencia sexual fue preguntada por una jueza si cerró bien las piernas para evitar una violación. O conocemos casos de Italia, que hay una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde se redujo a un conflicto entre partes la situación de violencia de género que estaba enfrentando la mujer, la superviviente. Por lo que si se minimiza ese sufrimiento, no se comprende cómo actúa el trauma, se puede ejercer esta violencia institucional por razón de género. Por lo tanto, es muy importante siempre colocar a las mujeres en el centro y escucharlas, que sería reparador para ellas. Por ejemplo, para algunas sería reparadora una indemnización, para otras no, para algunas sería estar presentes durante todo el juicio, para otras puede ser revictimizante o, dependiendo de las circunstancias, violencia institucional. Entonces, esta sería como esa parte, ¿no?, para abordar en el ámbito de justicia, tomando en cuenta también qué entendemos por justicia y que involucra todo ese proceso, y que además de los jueces y juezas hay otros operadores y operadoras jurídicas que van a intervenir. Muchísimas gracias por estos elementos de contexto, y ahora la idea es que podamos conversar con nuestras otras dos invitadas y aterrizar esto en dos grupos especialmente vulnerables: por un lado las mujeres privadas de libertad y por otro lado las niñeces. Entonces, para comenzar esta parte, yo parto mi pregunta hacia la doctora Jimena. Bueno, se ha recalcado, ¿cierto?, esta obligación reforzada de parte del Estado frente a grupos especialmente vulnerables como niños, niñas y adolescentes, y quisiéramos preguntarle desde su experiencia como investigadora y también como perita en un caso internacional de violencia contra un adolescente en el ámbito escolar, ¿cierto?, ¿cuáles estima que son los principales desafíos institucionales para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación de la política de efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial y la política nacional también 2024-2030? Muchas gracias, Priscila. Muy buenas tardes a todas las personas que acompañan este seminario. También saludo a quienes están conectados, si es que nos están escuchando todavía. Por cierto, a María Cristina, al ministro Cerda también. Y felicitar, agradecer la invitación que recibimos como proyecto de investigación Fondesit Regular sobre justicia, género y niñez. Felicitar la iniciativa y felicitar además que sea hoy, como ya lo decía la doctora Brevis, 10 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, y lo hacemos cuando estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Y aquí tal vez una reflexión que escapa un poco a la pregunta, ya voy a ir, pero que tiene que ver con la lógica de quien cultiva el derecho internacional. Lo estamos haciendo en un contexto en que los principios, las reglas del derecho internacional de los derechos humanos en particular, pero en general también, que creíamos de alguna manera eran logros, eran conquistas, hoy día están sometidas a importantes cuestionamientos. Y esos cuestionamientos que a veces vemos en la prensa, que tienen que ver con las relaciones internacionales, que pensamos que son más ajenos a la vida cotidiana, tienen correlatos en la vida cotidiana y pueden tenerlo en el futuro. Me refiero a los nombramientos de magistrados, las lógicas a partir de las cuales se deciden. Hablo de magistrados internacionales, ministro Cerda. Por cierto, la lógica de los magistrados nacionales para otro seminario capítulo en el cual feliz vendría, por cierto, pero no se preocupen que no vamos a entrar ahí. Entonces, la verdad que estamos en un contexto muy particular, donde instancias como esta me parece que cumplen parte de las responsabilidades que tenemos en la academia, en el mundo profesional, y este panel que está aquí sentado frente a ustedes, y lo mismo quienes están conectadas, cumple esos roles de conectar la academia y trayectorias profesionales desde distintos enfoques.
Por lo tanto, eso era lo primero que quería decir, que no me consideren en el tiempo, pero sé que me lo va a considerar la profesora Brevis, que es muy rigurosa en aquello. Ahora, llevando la pregunta específicamente de la violencia a la niñez, para resumirlo, me parece que hay que poner varios títulos en esta canción, y quisiera ponerlos a modo de titular porque evidentemente el tiempo es escaso. Tal vez lo primero, y quisiera también recordarlo a propósito de la intersección, lo voy a llamar así, de 3 fechas que se encuentran por estos días, que son el 20 de noviembre, Día Mundial de la Niñez, que no es en agosto, por cierto, el 25 de noviembre, el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el 10 de diciembre. ¿Ya? Y quisiera ponerlo en perspectiva, porque esta es una triada de fechas que no siempre se hace dialogar, y este año más que nunca la institucionalidad internacional las ha puesto a dialogar. Y las ha puesto a dialogar a partir de 2 fenómenos que se encuentran. El de la violencia, por supuesto, particularmente a mujeres y niñas, y el contexto del desarrollo tecnológico. Estamos hoy día cumpliendo el cierre de una campaña mundial en torno a la violencia digital. ¿Y por qué parto con esto? Porque me parece importante cuando hablamos de justicia y niñez, cuando hablamos de 2 políticas, por un lado la de efectivización de derechos de la niñez del Poder Judicial, y que voy a adelantar el resultado. Creo que es una política que no se ha implementado de manera adecuada, y la mejor evidencia es la comparativa que podemos hacer con la implementación de la política de género, y luego voy a ir a eso en unos minutos. Y por otro lado, la política nacional, que no es la primera, por cierto, que se presentó el año pasado, la política 2024 a 2032 en materia de niñez y adolescencia. Y lo interesante que cuando hacemos un cruce de esos instrumentos y de estas fechas internacionales, vamos a encontrar una cuestión que es común y que está en el centro cuando hablamos de justicia y niñez, o cuando hablamos de derechos y niñez, y es la violencia que viven día a día y en distintos contextos niñas y adolescentes. Violencia que puede llevar a que un niño, niña, adolescente, y de aquí en adelante voy a decir niño, pero en términos genéricos para hacer economía procesal, ya que estamos en un tribunal, ¿cierto? Vamos a usar ese lenguaje. La violencia que viven niños, y específicamente niños, además puede llevar a un niño o niña a presentarse a un tribunal, ¿ya?, en distintos roles. Y esa es una segunda idea, de alguna manera, con la que quisiera compartir. La primera, la importancia de detenernos en la gravedad que tiene el fenómeno de la violencia a las niñeces. Y voy a dar unas cifras que hace muy poco presentó UNICEF y otras que ha presentado la Defensoría Nacional de la Niñez en el informe sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile, 2025. Pero ese fenómeno puede llevar a un niño o niña a presentarse a un tribunal en distintos roles. Por supuesto, es el primero que tal vez pensamos, aquel niño que es víctima, aquella niña que es víctima. Por cierto, no solo de situaciones de violencia de género, como hoy día, por ejemplo, podríamos pensar los supuestos que regula la Ley de Violencia Integral, ya la Ley 21.675. También podemos pensar en un niño o niña que concurre porque es testigo, un delito, y donde un proceso judicial que no está llevado de manera adecuada puede generar incluso una lógica de traspaso de testigo a víctima de una situación de vulneración. Por cierto, también el niño que es agresor o la niña que es agresora. Y esto me parece también que es importante relevar o visibilizar o derechamente plantear cuando hablamos de violencia a las niñeces y violencia de género, también pensar en el caso de las niñeces, violencia que se puede dar entre personas que son ambas niñas o niños, ¿ya? Y que en teoría y en la realidad el sistema y el ecosistema debería ser capaz de generar tutela para ambas personas, ¿ya? No obviamente pensar solamente en el niño o niña que es agresor. Entonces, ahí tenemos una segunda idea. ¿Qué tercera idea quisiera compartir? Reflexionar de alguna manera que en Chile llevamos muchos años atravesando una ruta que califico de intermitente en los avances para lograr una efectivización de la justicia de la niñez. La política del Poder Judicial aprobada hace 3-4 años, si no me falla la memoria, y la política del Estado en materia de protección a la niñez del año 2024 son instrumentos de gestión. Uno a nivel estatal, otro a nivel del Poder Judicial, ¿ok? Son instrumentos de gestión que ambos ponen a la violencia, entre muchos otros temas, como un eje central. Y yo me estoy concentrando en eso porque es el sentido de este seminario. Lo interesante es que ambos además recogen lo que han sido los grandes cambios en materia de niñez en los últimos años, que es la creación de esto que hemos llamado en este proyecto de investigación un ecosistema de justicia en torno a la niñez, donde el Poder Judicial ya no es el órgano interviniente, sino que hay también órganos administrativos.
Y ese es el gran cambio que introduce la ley de garantías, ya al crear o darle otras atribuciones a las oficinas locales de la niñez y al incorporar una serie de intervinientes. ¿Y por qué digo esto como tercera gran idea, si me han ido siguiendo el relato? Porque efectivamente cuando hablamos de la necesidad de efectivizar la justicia a la niñez en cualquiera sea los roles relacionados a violencia, el único responsable no es el Poder Judicial. Tiene un rol que es relevante y, reitero la conclusión, no ha cumplido bien y no está cumpliendo bien. Ya no tengo aquí la evidencia científica en términos de poder decir tenemos un estudio que hemos compartido, pero sí tengo la experiencia, la trayectoria o los primeros resultados que arroja la metodología de investigación que estamos implementando en este proyecto, que es básicamente una metodología que busca levantar información a través de entrevistas a informantes claves. Y a esta fecha ya llevamos cerca de 30 entrevistas. Por lo tanto, lo que estoy contando es parte de estos resultados que esperamos compartir, obviamente, como corresponde a una investigación científica en publicaciones durante el año 2026. Pero justamente parte de esos resultados muestran la carencia de efectividad de la política de efectivización. Y lo digo así porque es muy curioso el nombre, ¿ya? Y de hecho, cuando vi ese documento del 2021-22, lo primero que pensé, este nombre no era, ¿ya? Política de efectivización. Era mucho más... o por último, política hacia la efectivización. Pero en fin, esa política tiene además problemas reales, como son la no implementación de una secretaría técnica, y eso sí es responsabilidad del Poder Judicial, al modo que lo ha hecho en la política de igualdad de género y no discriminación. Tampoco tiene una figura ministerial desde la Corte Suprema que haya cumplido un rol de liderazgo en torno al Poder Judicial, como sí ha ocurrido respecto de género en la figura de la ministra Andrea Muñoz, que ha concitado un liderazgo que ha permitido implementar con un relativo nivel de éxito, porque digo que es relativo nivel de éxito, los objetivos de la política de igualdad de género, ya al menos en el ámbito de la socialización, cosa que no ha ocurrido con la política de efectivización de la niñez. ¿Ya? Y en esto tal vez el ministro podrá aseverar o no, pero si hiciéramos una encuesta a los integrantes del Poder Judicial, no sé si cuántos de 10 responderían que conocen o han leído que existe una política de efectivización de la niñez. Entonces, eso con el Poder Judicial. Pero luego tienes toda la otra gama de actores, y ahí va desde las policías, los servicios locales, los municipios, que tienen atribuciones. Y es por eso que hablamos de un sistema de efectivización que debería funcionar como un ecosistema de justicia. Cuando lo pensamos así, y es la cuarta idea que quiero compartir en estos minutos, podemos empezar a identificar cuáles son aquellas características por las cuales podemos afirmar que no existe una perspectiva más bien de resultado concreto real de que mejore la justicia hacia la niñez. ¿Ya? Y ya Priscila y por supuesto también Tania ha dado cuenta de la importancia de los marcos internacionales. Y con esto termino. Uno de los grandes problemas tiene que ver primero con el desconocimiento de la normativa, un desconocimiento, por ejemplo, de la ley 21.675 y cómo incorpora supuestos de violencia de género a la niñez. Y segundo, y esto es lo más relevante y simplemente lo voy a enunciar, la necesidad de que el sistema trabaje articuladamente. Y ese es seguramente el gran desafío que hoy día tenemos en Chile. Y me muteo. Perdón. Muchas gracias, profesora. Bueno, y otro concepto, ¿cierto?, que ya ha salido en el diálogo es el de interseccionalidad. Y esta noción en las últimas décadas ha sido utilizada desde la perspectiva teórica como una herramienta clave en las ciencias sociales, pero ha sido luego recogida por los sistemas de justicia, particularmente por la Corte Interamericana, ¿cierto?, como una herramienta de comprensión de los hechos, pero también de interpretación del derecho. Ya hemos conversado varias veces sobre esta noción de interseccionalidad, pero también me interesa recalcar, ¿cierto?, que no solo ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana la que ha revivido este concepto de intersección de distintos factores de desigualdad o de opresión, sino que también tenemos una sentencia muy conocida en Chile, el caso de Lorenza Cayudán, donde la Corte Suprema, ¿cierto?, que revoca la sentencia apelada que había sido dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, ¿cierto?, que había rechazado esta acción cautelar de un recurso de amparo, refiriéndose especialmente a la discriminación interseccional,
señala que se observa una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, donde los factores entrecruzados de discriminación se potencian e impactan negativamente en la amparada, quien había recibido un trato injusto, denigrante y vejatorio dada su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche. Pero más allá de esta noción de interseccionalidad que muy bien utiliza la Corte Suprema en esta sentencia, me interesa hacer referencia a cómo utiliza también el andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos, haciendo referencia al propio Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 10, número 1, dispone de que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente, pero también hace referencia a las reglas de Bangkok y a las reglas de Mandela, y particularmente a la Convención Belém do Pará. Señalando, ¿cierto?, que el Estado de Chile habría incumplido su obligación conforme a esta convención de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de gendarmería al permitir que ella, que se encontraba en una especial condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazada y privada de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios e indignos al tener que parir, ¿cierto?, engrillada, y esta situación debía haberse evitado por parte del Estado. ¿Por qué llego a esta sentencia a propósito del concepto de interseccionalidad y de los estándares internacionales de derechos humanos? Para preguntarle a María Cristina Melgarejo, ¿cierto?, desde esta perspectiva de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, ¿cómo observa los desafíos institucionales, bien pensando en la violencia institucional, para la protección de estos derechos humanos de las mujeres privadas de libertad desde un abordaje interseccional? Muchas gracias, quiero agradecer la invitación. Es siempre interesante escuchar los otros grupos de especial vulnerabilidad, también para hacer, ¿cierto?, el propio análisis de lo que a uno le toca. Y la verdad es que escuchando, ¿cierto?, las distintas exposiciones, quiero agradecer también al público. Siempre el público es el mismo. No, de verdad hay alumnos aquí, hay funcionarios, ¿cierto? Y es importante porque en realidad entender la perspectiva de género, incorporar los derechos humanos no es fácil, porque quizás cuando los estudiamos o cuando estudiamos, ¿cierto?, el pregrado, simplemente esto no era parte de lo que se enseñaba. El derecho penal era un derecho penal neutro y así nos parecía que era maravilloso, ¿cierto? Y así tenía que ser de justicia, y finalmente años después, con muchos años después en el cuerpo, ¿cierto?, uno se da cuenta de que efectivamente eso no es así. Hacerlo neutro, ¿cierto?, y no darle una perspectiva de género hace que efectivamente sea desigual y se mantenga o exista una discriminación y una violencia. En el caso de las mujeres privadas de libertad, que es lo que me ha tocado trabajar en los últimos años, y precisamente a propósito del caso de Lorenza, que es un caso brutal de violencia institucional, pero que en el momento en que se produce, la verdad es que nadie pensaba que lo que le había ocurrido a Lorenza era algo grave, que era violento, que era una interseccionalidad en la discriminación. O sea, eran todos conceptos que no manejábamos. La verdad es que nos podía parecer, ¿cierto?, intuitivamente que algo estaba mal. Los médicos, las matronas dieron qué les parecía respecto a esto, pero la verdad es que desde un punto de vista de defensa, y lo digo, ¿cierto?, así, claro, nos parecía mal, pero ¿qué significaba o qué lo que le ocurrió a Lorenza, en qué o cómo debía, ¿cierto?, enmarcarse? Y ahí efectivamente se nos abre un mundo completo para poder trabajar, que es el derecho internacional de los derechos humanos, en el caso de las mujeres privadas de libertad, ¿cierto?, para que ellas tengan una igualdad material. Precisamente hay que tener enfoques diferenciados, porque si bien todas las mujeres podemos decir hemos sufrido violencia, puede ser en el ámbito privado, público, en lo laboral, etcétera, pero en el caso de mujeres privadas de libertad se da una violencia mayor. ¿Por qué? Porque la verdad es que si pensamos en mujeres privadas de libertad, las cárceles no son hechas por mujeres, para mujeres, menos aún para niños, ¿cierto? Ni para la niñez, obviamente. Y la verdad es que
son instituciones totalitarias en las que las personas no deciden. La mujer no decide, ¿cierto?, que en este momento necesita atención médica, atención ginecológica, sino que es lo que se le presta por parte del Estado, si lo tiene, si lo quiere, si lo puede hacer o no, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay una situación de especial vulnerabilidad. Pero en el derecho internacional nos encontramos con mucha normativa que dice relación con eso, tanto en el hard law, ¿cierto?, en el derecho duro, con las convenciones propiamente tal, pero también en el soft law, con las reglas Mandela, reglas de Bangkok, la opinión consultiva 29-22, que la esperamos con muchas ansias. De hecho, se les pidió a cada país también que fuera dando, ¿cierto?, sus propios aportes, y nosotros aportamos con esto, con este y algunos otros casos. Por lo tanto, era muy esperada, y hay mucha normativa, ¿cierto?, que nos dice cómo debe ser el enfoque diferenciado respecto de las mujeres privadas de libertad. Esta opinión consultiva, obviamente, es actual, diríamos, el año 2022, y nos dice algunas cosas en que hay que tener un enfoque diferenciado, porque si no, ¿cierto?, obviamente se va a producir la discriminación. Y una es, por ejemplo, preferir las medidas no privativas por sobre las privativas de libertad, en el caso de mujeres embarazadas, ¿cierto?, o incluso madres, pero que también puedan ser cuidadoras de personas que requieran algún cuidado especial. También, y a propósito, creo que del caso de Lorenza, viene, ¿cierto?, la prohibición de las medidas de coerción, que han estado siempre en las reglas Mandela, en las reglas de Bangkok, pero que la verdad es que no se conocían. Por lo tanto, esto que le pasó a Lorenza, de ser trasladada, ¿cierto?, engrilletada, que su parto haya sido engrilletado con un gendarme de sexo masculino, aunque algunas de las cosas, ¿cierto?, han sido negadas, la verdad es que estaba prohibido por el derecho internacional, y muchos de mis colegas, muchos de los jueces, ¿cierto?, simplemente pensaban que, bueno, es lo que le tocó, porque además Gendarmería tenía instructivos, ¿cierto?, que decían que tenían que ser siempre los traslados con medidas de coerción. Y aquí vemos claramente, ¿cierto?, cómo la perspectiva de género cambia esa regla. Porque claro, decir que hay un instructivo que dice que las mujeres, es decir, que todos tienen que estar, cada vez que son trasladados a un hospital, tienen que estar con medidas de coerción, y que la cirugía, ¿cierto?, también, salvo que el médico le pide especialmente al gendarme que le saque los grilletes, ¿cierto?, o las medidas de seguridad, y aún así el gendarme todavía podía decir que no. Entonces Gendarmería decía, ¿qué he hecho mal? Si lo que hice estaba bien, trasladé engrilletada a una persona porque eso me exige mi instructivo. Hagamos también el análisis de que no tenemos ley de ejecución, por lo tanto tenemos solamente regulación, ¿cierto?, e infracción al principio de legalidad. Y allí, ¿cierto?, es la importancia de la ministra Andrea Muñoz y de su fallo, que obviamente es el que abre este camino, en decir, bueno, eso sí puede ser para un hombre que se fracturó un pie, ¿cierto?, quizás puede ser engrilletado, llevado engrilletado, y en la cirugía será el médico el que determine, ¿cierto?, si es necesario o no. Pero ¿lo será para una mujer embarazada con preeclampsia, con 31 semanas de embarazo, en que peligraba ella, peligraba su hija? No. ¿Se fijan? Y ahí estamos aplicando una perspectiva de género. Estamos diciendo, no, esa regla, ¿cierto?, que es así neutra, aplicada así, implica discriminación. Por lo tanto, las mujeres privadas de libertad sufren mucha discriminación y violencia institucional. El caso de Lorenza quizás es uno de los más brutales, pero ha habido violencia obstétrica en casos también en nuestra región, lamentablemente, ¿cierto?, en que, por ejemplo, a una chica que había tenido a su hijo, a las 5 o 6 horas, el doctor da la orden de que se la lleven, que era una drogadicta y no tenía que estar con su hijo. Entonces, ¿se fijan? Está Lorenza, se me vienen muchos nombres a la cabeza, está Valentina, hay muchas situaciones de violencia institucional. Entonces, había un gran interés por parte de la defensa, ¿cierto?, en cómo se iba a tratar y a redactar esta ley integral de violencia de género, para poder reducir el nombre, ¿cierto?, la 21.675, y nos quedamos con una, y quiero, ¿cierto?, darles una frase que me parece como muy, muy reveladora en cuanto a, en esta ley no estamos todas, no estamos las personas presas. Porque si nos vamos a la ley, a la letra de la ley,
Y no obstante que en un comienzo las mujeres privadas de libertad iban a estar como un grupo especialmente vulnerable, reguladas con estas normativas del derecho internacional, finalmente vemos unas pocas normas. Artículo 13, artículo 21, artículo 31, ¿cierto?, de esta ley, y apenas menciona o habla del ámbito penitenciario, pero no dice cuáles son las reglas, cuáles son los enfoques diferenciados, cómo, ¿cierto?, se tiene que evitar esa violencia institucional. Incluso en el artículo 31, inciso final, que habla de qué pasa si la violencia de género se produce dentro del ámbito penitenciario, ¿cierto?, en un centro penitenciario, dice, bueno, va a ser la Gendarmería quien le entregue la primera protección o realice las primeras diligencias. La pregunta es, la violencia muchas veces viene de parte de la propia institucionalidad. ¿Qué relevancia tiene, cierto, esta afirmación? Y si seguimos revisando, cierto, los artículos, la verdad es que no nos encontramos con las mujeres privadas de libertad. Volvemos entonces a la normativa internacional, pero ¿cierto? O sea, uno puede entender que esta ley tiene un marco y es valiosa, pero la verdad es que si ustedes me preguntan en relación a mujeres privadas de libertad, no lo es. Hay alguna normativa que hemos intentado, ¿cierto?, utilizar, pero la verdad es que no está regulada como un grupo de especial vulnerabilidad y la verdad es que se siguen produciendo situaciones de violencia. Perfecto. Pero muy poco. Muchas gracias por ese análisis, ¿cierto?, de los desafíos a propósito de la ley. Y efectivamente, la ley habla de interseccionalidad, pero muchas otras veces habla de discriminaciones múltiples. En el propio artículo primero de esta ley, al referirse al objeto, señala que deben considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse mujeres víctimas de violencia de género. Y luego reitera en el artículo 7, en el 25 y en el 30, número 1, alguna de dichas referencias. Sin embargo, si comprendemos la ley de manera armónica, ¿cierto?, vamos a observar que está atravesada por esta idea de interseccionalidad, es decir, de cómo convergen en ciertos cuerpos, finalmente en ciertas personas, factores de discriminación y configuran una nueva forma agravada de vulnerabilidad, que es un poco lo que hemos estado conversando. Y ahora, para continuar ya la conversación, quisiera preguntarle a la profesora Jimena Gotché, ¿cierto?, como investigadora de este Fondesit que está trabajando, ¿qué le parece lo más destacable de la Ley 21.675 y cuáles pudieran ser los nuevos desafíos que surgen para una justicia adaptada a las niñeces en la implementación de esta ley y pensando principalmente en la interseccionalidad, ¿cierto?, entre niñez y violencia de género? Gracias. A ver, creo que es un punto muy positivo que tengamos legislación. Con todo, para no decir pero, que tiene una carga más negativa. Entonces el con todo es una cosa rara, pero sale menos negativo. Con todo, creo que estamos viviendo en Chile en un exceso de legislación en muchas materias, particularmente en la que nos interesa, no voy a entrar a otros ámbitos, pero exceso de legislación que genera un exceso de expectativas en la comunidad, particularmente en la comunidad de grupos de personas sometidas a mayor vulnerabilidad, expectativa que no siempre se satisface, como ya nos contaba María Cristina en el caso de las mujeres privadas de libertad, que no se satisface en el caso de las niñas y que no se satisface en general en muchos contextos. Voy a evidenciar esto no solo a propósito de la Ley de Violencia Integral, la 21.675, pero podemos pensar en la ley llamada Ley Karin, ¿cierto?, que generó una expectativa en la ciudadanía que no se ha cumplido y que muy por el contrario. Ya hay algunos estudios que evidencian cómo ha tensado las relaciones laborales en muchos espacios, ¿ya? Podemos pensar en la misma ley de garantía, la 21.430, que pareció en un minuto hace unos años atrás, y yo me refería a ella hace unos segundos en la primera intervención, que generaba toda una lógica de que íbamos a tener un nuevo sistema, y me refiero además a todas las normas y las leyes amigas y paralelas a ella, por ejemplo, la reconfiguración del CENAME, lo que es el Servicio Nacional de Protección de la Niñez. El CENAME dejó de existir jurídicamente hace solo unos días, pero
su director, que estaba hace unos días en Concepción, a propósito de un acuerdo que firmamos de colaboración como institución preocupada por la niñez, contaba en el espacio público de la conversación que efectivamente todavía van a quedar bastantes aspectos que ir generando a medida que avancemos a esta nueva institucionalidad. Entonces, ahí, por ejemplo, la ley de acoso callejero. Entonces, tenemos una gran cantidad de leyes, la ley Antonia y todas estas además leyes que en Chile se ha tomado la práctica de darle los nombres ya a leyes con un sentido que puedo entender es positivo desde el punto de vista simbólico, pero creo que genera a la larga menos aporte del que realmente puede generar en términos de lo que la ciudadanía requiere o espera de una ley. Y hablo de la ciudadanía, no de quienes somos abogadas y abogados, que tenemos más instrumentos, comillas, de trabajo. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque efectivamente la ley de violencia integral es un cuerpo normativo largamente esperado, igual como fue la ley de niñez, que tiene cuestiones muy positivas, como la incorporación de 9 definiciones de violencia en el artículo 6, que de alguna manera tratan de generar un cuerpo conceptual que es evidente para la colaboración en la labor de administrar justicia. Por ejemplo, el propio concepto de violencia física, sexual, ginecobstétrica, etcétera, ¿ya? Desde la perspectiva de la niñez, el artículo 5 es una disposición clave y que también saludamos en términos de positiva. Incorpora la referencia expresa a que las niñas son también víctimas de violencia de género y incorpora los supuestos que la doctrina llama violencia vicaria, que es un término que no utiliza la legislación, pero que es, en definitiva, lo que recoge, según uno puede constatar de la lectura del texto armoniosamente y también de la historia fidedigna de la tramitación. Es decir, considerar la situación en que los niños o hijos o hijas son víctimas de agresión, de violencia en distintas formas, con el ejemplo más grave, por supuesto, que es la muerte, el asesinato, con el objetivo de dañar al progenitor o progenitora. Y lo digo así porque también existe el supuesto en que sean las madres quienes dañan a los hijos. Ahora nos vamos a preocupar del otro supuesto, porque es la generalidad y es el que tiene razones de desigualdad estructural de base, que es la violencia vicaria generada por el hombre, el progenitor, para dañar o para lesionar a la madre a través de lo que más quiere, que es un poco el sentido de la lógica vicaria como concepto acuñado desde la psicología. Entonces, eso me parecen hechos positivos. También me parece positiva la regulación entre la justicia de familia y la justicia penal para hacer el abordaje. Pero aquí me quedo inmediatamente para ver las consideraciones que son los desafíos de implementación de esta ley. Primero, la lógica de articulación que señalaba hace un rato entre distintos actores más allá del Poder Judicial tiene una réplica igualmente grave, igualmente crítica al interior del Poder Judicial. ¿Y esto cómo lo podemos ver o cómo lo podemos evidenciar? Todavía estamos viendo una acogida en los tribunales de las causas de violencia a niños, niñas, en contexto de violencia intrafamiliar por cuerdas separadas, ¿ya? O sea, una cosa es la violencia a la madre, la violencia intrafamiliar, y otra la de los niños. Ahí tenemos un primer problema de articulación. Lo dejo así enunciado por el tiempo. Segundo, tenemos la proyección del problema de articulación entre órganos. Ya, el programa Mi Abogado está por allá, los tribunales están por acá, la oficina local está por acá, y no hay un diálogo efectivo, ¿ok? Tercero, que podría ser un segundo, si entendemos el primer desafío, la articulación intra-poder judicial y extra, es decir, ecosistema de justicia de niñez. El segundo creo que tiene que ver con la capacitación, /sensibilización, /formación. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos distintos niveles. Obviamente quienes están en el Poder Judicial tienen una capacitación ofrecida por la Academia Judicial, que en algunos niveles se transforma en obligatoria, pero no siempre lo es, que no alcanza, porque no es el rol de la Academia Judicial actualizar en conocimiento obligatoriamente a todo el Poder Judicial, menos al ecosistema de justicia. Pero efectivamente nuestro proyecto ha evidenciado como primeros resultados una falta de conocimiento que es preocupante. Ya, falta de conocimiento incluso de qué hablamos cuando hablamos de violencia vicaria, falta de conocimiento de la propia ley, ya, falta de conocimiento de cuáles son los actores intervinientes. Y en muchos casos se debe, como muy bien lo decía María Cristina, a que muchos profesionales estudiamos en tiempos en que estos contenidos no eran parte, y en realidad tampoco a lo mejor hoy día lo son, de las mallas de carreras como Derecho, como Trabajo Social, como Psicología, para citar las 3 carreras preferentes en términos de los roles que se cumplen en el ecosistema de justicia. Hay varias más,
pero me quedo en ellas. Por lo tanto, ahí hay un tema. Tema que, por cierto, se podría, entre comillas, solucionar o abordar con iniciativas que no requieren ni siquiera políticas públicas ni grandes presupuestos, requieren iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de estar en una actividad como esta. Y lo tercero, que de alguna manera es una derivada del anterior, y con este me voy a quedar porque hay varios otros, pero me parecen son los tres más relevantes, tiene que ver con, en el caso específico de la niñez, las miradas adultocéntricas que siguen existiendo, aunque digamos con mucha fuerza que los niños y niñas son sujetos de derecho, en plenitud, el paradigma de la Convención de Derechos del Niño y todo aquello que una profesora de Derecho Internacional va a repetir profusamente, pero la realidad, ¿ya? Y tú la puedes constatar cuando en entrevistas tú escuchas frases como menores o frases que se deslizan sin querer, que te dan cuenta que están pensando que ese niño no tiene capacidad para tomar algunas decisiones, etc. Y cuando lo miramos en la perspectiva, y este es un ejercicio que siempre yo invito a que hagamos y me sumo, todas las personas, no solo en este espacio laboral, sino en el espacio de la vida, en muchos casos seguimos pensando, seguimos creyendo que los niños o las niñas no tienen la capacidad para mucha decisión. Y seguramente, claro, al niño de 4 años yo seguramente no le puedo pedir que tenga la clara conciencia de la responsabilidad que supone una cierta decisión. Pero eso no es así cuando tienes 12, 13, y además tampoco somos conscientes que cada niño es una persona y que no podemos generalizar. Por lo tanto, cuando hay un niño de 14 que eventualmente no tiene la madurez o la evolución suficiente para poder ser consciente y responsable de una cierta decisión, al lado tienes otro que sí lo tiene. Y eso tampoco es algo que hayamos internalizado. Entonces, desafío, articulación, la sensibilización y la capacitación, y eliminar el adultocentrismo, que bien podría entenderse como estereotipos de edad, o el problema del edadismo, que usualmente hemos mirado respecto a las personas adultas mayores, pero que existe también respecto de la niñez. Muchísimas gracias. Y mi última pregunta también para María Cristina. Pensando a propósito de estas interseccionalidades, ¿cierto?, en los hijos y las hijas de las mujeres privadas de libertad y la infraestructura carcelaria, ¿qué buenas prácticas has podido observar y qué desafíos se presentan para la protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y de las niñas? Gracias por la pregunta. Aquí quizás voy a retomar algo que habló el ministro Cerda respecto de esa pregunta de la perspectiva de género en realidad no trae consigo desigualdad. Aquí, cierto, sí se produce alguna de estas situaciones. Creo, del conocimiento, de lo que hemos visto, que la verdad, la privación de libertad creo que no se justifica nunca respecto de una mujer embarazada o con niños lactantes o cuidadora de personas para ella. Uno pudiese pensar, pero pareciera que le estamos dando este rol de mujer, ¿cierto?, embarazada o con niños, y estamos como volviendo, ¿cierto?, a darle reproduciendo, ¿cierto?, el cuidado que debiese tener solo las mujeres. Pero la verdad es que claro, y son algunos que plantean este tema, pero la verdad es que solo estamos recogiendo la realidad. La mayor cantidad de personas o quienes se preocupan esencialmente, ¿cierto?, o en gran medida del cuidado son precisamente las mujeres. Hay también hombres, sí lo hay, ¿cierto?, pero la mayoría son mujeres las que cuidan a sus hijos, a sus madres, a una gran cantidad de personas, ¿cierto?, que requieren este cuidado. Como buena práctica, mi primera afirmación sería: esta cárcel no me parece buena ni para embarazadas ni para la niñez. Se nos dice, ¿cierto?, y estudiamos de la importancia que tiene la niñez, este buen cuidado, este cariño, este apego, estar en un buen entorno. Y la cárcel no es un buen entorno, quizás para nadie, pero menos para las niñas. Ni tampoco, ¿cierto?, en una situación de embarazo. Ahora, ¿qué cosas o qué buenas prácticas se ha llegado? La verdad es que con harta dificultad, con harto trabajo, algunas de las que habló la opinión consultiva,
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 29 del año 22 en cuanto a preferir medidas no privativas por sobre privativas de libertad. Y fue la Corte de Valparaíso y esta Corte también de Concepción, ¿cierto?, la que tímidamente en tiempos de pandemia se comenzaron a acoger apelaciones o amparos respecto de mujeres embarazadas o con niños, en que obviamente era difícil que se pudiesen compatibilizar, ¿cierto?, estos derechos humanos con esas circunstancias. Y post pandemia, bueno, se siguió porque se entendió que este enfoque diferenciado, ¿cierto?, protegía a la mujer y protegía también a las personas a quienes ellos cuidaban. También, ¿cierto?, se ha ido dando no solo para revocar prisiones preventivas, para no dar prisiones preventivas, para dar, por ejemplo, penas sustitutivas en lugar de penas privativas de libertad, incluso para sustituir penas privativas de libertad. Personas, mujeres condenadas, ¿cierto?, que no tenían, porque las condiciones no están, las condiciones carcelarias para que pueda cumplirse un buen rol, ¿cierto?, en esas circunstancias, entonces también se extendieron. Pero fueron las cortes de apelaciones las que tímidamente comenzaron, ¿cierto?, tanto traer casos, ¿cierto?, de mujeres, por ejemplo, no sé, con embarazos ejemplares, con condiciones muy especiales, o incluso con periodos que quedaba poquito por cumplir. Entonces, bueno, así se fue, ¿cierto?, como corriendo un poco la cerca hasta que llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema fue la última en acoger este enfoque diferenciado, pero finalmente, año 2023, en algunas circunstancias ya considera que sí, que algunos embarazos, ¿cierto?, algunas situaciones especiales requieren que no se aplique una medida privativa de libertad. ¿Y qué es lo que hace? Deja sin efecto esa pena privativa de libertad y la sustituye por arresto domiciliario, por ejemplo, que también tiene algunos efectos, pero bueno, es algo mejor, ¿cierto? Por lo tanto, está, pero por ejemplo, nunca o todavía no ve la luz la ley Sayén, que es a propósito del caso de Lorenza, ¿cierto? Cuando se dice mujeres embarazadas o con hijos lactantes no debiesen estar privados de libertad. Tiene una serie de consecuencias y de implicancias, pero por ejemplo esa ley, 2017, todavía, ¿cierto?, no ve la luz. Y aquí sí he visto en la Corte de Apelaciones de Concepción, que es donde litigo esencialmente, ministros, ¿cierto?, que dicen no, aplicar una pena no privativa por sobre privativa es injusto para con los hombres. Y si se fijan, y es como la misma pregunta que se le hizo al ministro Cerda por parte de esa fiscala, ¿cierto? La verdad es que no, precisamente darle una pena no privativa, una sanción no privativa por sobre la privativa, es un enfoque diferenciado que implica igualdad. Si nosotros viéramos, ¿cierto?, y analizáramos nuestra situación regional, solo hay un lugar que tiene, que tiene lo que se llama la sección lactantes o cunas, ¿cierto?, que es Arauco, y tiene 2 cupos. No hay más cupos para mujeres embarazadas o con niños en la región. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que las envían a otra región, provocándose todo el desarraigo que ustedes se puedan imaginar, porque no reciben visitas, porque no pueden tampoco estar con sus otros, tener visitas con sus otros hijos, o sea, una serie de consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando se mejoraron las condiciones de lo que nosotros conocíamos como el manzano, ¿cierto?, no se concibieron a las mujeres, hubo que modificar las bases de licitación para que las mujeres pudiesen entrar también en esa cárcel, pero nunca se concibió para mujeres embarazadas o con niños. Por lo tanto, hoy día tenemos 2 cupos. Si no, se tienen que ir fuera de la región, ¿cierto?, con todo el desarrollo que eso provoca para ellas y para su hijo. Por lo tanto, hay muchos desafíos y creo que sí se puede lograr acogiendo, por ejemplo, estos enfoques diferenciados, esencialmente no usando la cárcel quizás en esos casos. Muchas gracias, María Cristina, por compartir esto. Y bueno, agradezco a todas las panelistas, a las personas que hoy día estuvieron acá tan atentas. Pasamos por una serie de conceptos y nociones y reflexiones. Y para cerrar este seminario, quisiéramos invitar al ministro Cerda a dar algunas reflexiones un poco de cierre y desde ya me despido. Bueno, después de todo lo que se ha conversado hoy día y desde la perspectiva del Poder Judicial,
nos queda claro, y habiendo yo participado en capacitaciones para jueces en temas de la ley 21675, estamos en pañales, ¿no? Esta es una cuestión inicial en cuanto a la comprensión cabal del deber jurídico que nos corresponde. No es un favor el que le hace un juez cuando juzga con perspectiva de género a personas que están con sus derechos vulnerados, y sobre todo en situaciones donde se requiere esta mirada especializada y protección reforzada cuando se trata de grupos vulnerables, donde hay interseccionalidad. Entonces, todo lo que se ha conversado hoy día es muy relevante, y idealmente si hubiéramos tenido más jueces, juezas y funcionarios judiciales acá atentos a esta problemática, y efectivamente hacer la bajada desde la capacitación teórica hacia la función. No basta con que se comprenda en general el problema estructural de dominación de lo masculino hacia lo femenino, sino que ver todas las bajadas posibles concretas que eso tiene, y cómo en cada una de las actividades que puede involucrar en lo que se llamó acá un sistema judicial que ataca estos problemas, desde el primer funcionario que hace la primera atención, y esto está regulado a nivel internacional, la atención de las víctimas, una completa comprensión de la victimología y del protagonismo de la víctima en los sistemas judiciales actuales, y cómo distintos tipos de víctimas se comportan de distintas maneras, y el cuidado que hay que tener respecto a aquellas que son más traumáticas, como les toca el derecho penal. Y no olvidar nunca que la perspectiva de género, o esta búsqueda de un trato igualitario efectivo en el acceso a la justicia, no solo tiene que ver en el caso de las mujeres con las mujeres víctimas de delito o de fenómenos de violencia, sino que también respecto de mujeres imputadas penales y condenadas penalmente, porque el derecho penal golpea más intensamente a las mujeres y a los adolescentes, los y las adolescentes, que a los varones adultos en el ámbito penal. Lo que se hablaba acá de desarraigo, los pocos penales que hay para mujeres y las condiciones mucho más desmejoradas, porque no está, el recinto penal fue creado para hombres. Y las mujeres por mucho tiempo en lo penitenciario estuvieron a cargo de las monjas, en un sistema de vulneración de derechos aún mayor, donde además se les trataba no solo como responsables penales, sino que también como pecadoras, y que tenían que hacer un acto mucho mayor de constricción desde la mirada de quiénes eran sus carceleras, en definitiva. Y cuando se crean los recintos penales actuales, son pocos, no reúnen las condiciones que tienen los recintos más sofisticados para los hombres. Ese desarraigo que produce la poca existencia de recintos tiene un efecto en la reinserción social. Y si la reinserción social es realmente la finalidad que viene obligada desde los tratados internacionales, entonces una comprensión multidisciplinaria de la reinserción social implica que yo tengo que buscar mecanismos para evitar la reincidencia o instar por el desistimiento delictivo. Y el fin último no es el castigo por el castigo y tener inocuizada a la gente. Entonces tiene mucho sentido lo que dice Cristina, que no digan que el fin de la pena es el castigo por el castigo. No lo es en el sistema jurídico internacional y también nacional explicitado, pero en la práctica la comprensión es de retribución, un castigo por el castigo. Y en eso estamos equivocados jurídicamente. Eso. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Solo quería cerrar haciendo algo que no es usual, sino que dejando la pelota en esa cancha, no en esta. Y dejar la pelota en esa cancha supone algo que ya he hecho incluso en la Corte Suprema, por lo tanto creo que si se puede lo más, se puede, con todo el cariño a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Y es invitar a que las personas que asistieron a este seminario, ustedes, que presumo, no tengo ninguna evidencia, vienen de distintas trayectorias de vida, profesionales, físicas, laborales, con la maravillosa diversidad que tenemos siempre,
pudiéramos tomar el compromiso de que la próxima vez que exista una actividad como cada uno de nosotras o de nosotros lleve a lo que yo he llamado, y me hago cargo, un no convertido. Porque es muy probable, no tengo ninguna evidencia científica, pero apostaría, y no voy a hacer la pregunta, usted la responde, que más allá de que a usted le invitaron muy coactivamente a que viniera, ¿cierto? Le incitaron a que viniera por distintas razones, pero vino de alguna manera porque algún interés tiene en el tema, porque alguna sintonía tiene con el tema, porque el interés tiene que ver con que esto me motiva, quiero saber qué pasa, etc. Por lo tanto, el ejercicio está en que logremos que todas esas butacas la próxima vez estén con personas que dicen públicamente la perspectiva de género es exactamente lo contrario a la igualdad y atenta contra la certeza jurídica. O que dicen, por ejemplo, el derecho es absolutamente neutral y trata a todas las personas por igual. O que dicen, por ejemplo, la justicia es ciega, lo es totalmente. Frases como esa, ¿ya? Y tantas otras que ustedes pueden imaginar y traer a colación. Porque ese es, en último término, el gran desafío. A los tres que yo nombré podríamos hablar de, o como un cuarto, si ustedes quieren, también muy relevante, el tema presupuestario. Otro de los grandes problemas que tiene esta ley y tantas es que sale, en enero tiene que generarse el consejo y no hay dinero y no hay presupuesto. Así que eso va a ser magia seguramente y un tremendo desafío para quienes asuman desde marzo en el ámbito del Poder Judicial, bueno, no solo del Poder Judicial, la presidencia, que lo digo públicamente, espero que sea de una mujer, ya para la Corte Suprema a partir de marzo, por primera vez en la historia como titular, y por cierto quienes asuman en el Ministerio de Justicia desde el 11 de marzo. Pero a lo que apunto es eso, si logramos eso a mi compañero de universidad, a mi colega del servicio público en el que yo trabajo, a mi colega del Poder Judicial, que no viene a esto porque, ay, no, estas feministas que nos van a hablar de nuevo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero. Si lo logramos traer, va a ser interesante. Y ahí sí creo que podemos ir haciendo un cambio, ¿ya? Solo cierro con esto. La evidencia empírica que tengo para hacer esta afirmación y decir si resulta... Fueron muchos años, y lo sabe el ministro Cerda, trabajando en la Academia Judicial, ya fue durante 10 años seguidos, colaborando en implementar cursos, en hacer muchísimos cursos en los distintos programas de la Academia Judicial. Y eso fue hasta el 2022, que asumí otras labores en la universidad, en las cuales he estado y que por supuesto hacían por el tiempo incompatible, porque también hay que vivir de repente. Entonces, y ahí pudimos constatar, y pude constatar muchas veces, como un juez o jueza que llegaba porque lo mandaron a ese curso y llegaba molesto, con una evidente molestia, no hablo disimulada molestia, evidente molestia, a la vuelta de 2 o 3 días, escuchando ejemplos, constatando, viendo, esto no era panfleto, esto no era, porque la profesora quiere difundir su texto, no, esto era derecho, esto era justicia, esto era igualdad. Eso es lo que a mí me puedo compartir como una evidencia de que eso resulta. Y ese es el gran desafío. Por lo tanto, ahora la pelota la tienen ustedes. Gracias, profesora moderadora. Salimos con una tarea. Gracias. Hacemos un aplauso para los panelistas.